El tema de hoy se titula "Es hora de despertar". ¿Qué se les viene a la mente con ese tema? Si nosotros ahorita todos estamos despiertos, ¿verdad? Nadie está dormido en estos momentos, ¿verdad? Después de tremenda alabanza y adoración que hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tampoco vamos a hablar esta noche que cuando venimos a un culto nos quedamos dormidos en media prédica. No, tampoco vamos a hablar de eso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos a través de una alarma para todos los días, para el cotidiano vivir? El resto se levanta solito, sin alarma. Bueno, muchas veces nos ha pasado que suena el despertador para levantarnos. Y cuando eso sucede, muchas veces no queremos levantarnos, porque nos hemos acostado tarde por nuestras ocupaciones, los niños, el trabajo, la iglesia, las diferentes actividades que realizamos día a día, ¿verdad? Y pulsamos el despertador 5 minutos más, ¿verdad? Lo hacemos, ¿no? Luego suena otra vez y decimos, ay, 5 minutitos más no va a pasar nada. Pero sin querer apagamos esa alarma, ¿verdad? Y de ahí nos levantamos y ya no sonó la alarma y resulta que ya es tarde. Y nos levantamos rapidito a asearnos, a ponernos los uniformes, los niños ya a la escuela. A veces salimos sin desayunar de nuestras casas, sin orar, sin poner el día en manos del Señor porque estamos apurados. O oramos así rapidito, Señor, te damos gracias por este día, amén, y nos fuimos, ¿verdad? Y nos perdemos de tantas cosas, de poner ese tiempo, ese día en manos de Dios, nuestras vidas, que nos cubra con su sangre preciosa, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. Entramos en un sueño espiritual o un letargo y muchas veces no nos damos cuenta, sino hasta cuando comenzamos a sentir indiferencia a las cosas de Dios. O quizás empezamos a sentir ataques del enemigo y las cosas muchas veces no nos marchan bien y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? Si todos los días oro, si voy a la iglesia los domingos, si ofrendo, diezmo, pero muchas veces no nos damos cuenta que hemos caído en ese letargo. Y esto sucede porque no estamos teniendo una relación activa y viva con el Señor. Una relación que puede expresarse en una adoración espiritual y gozosa como la que tuvimos hace un momento, ¿verdad? En la que podemos tener esa comunión íntima con nuestro Señor, exaltar y bendecir su nombre, ¿verdad? Tampoco tenemos ese crecimiento espiritual diario y profundo o un servicio activo al Señor por medio de nuestra iglesia. Y las consecuencias de esto es que nos convertimos muchas veces en presas fáciles del enemigo. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros propios deseos de la carne, de la atracción por el mundo, porque estamos en ese estado y no nos hemos dado cuenta. Veamos cómo el apóstol Pablo aconsejó a los líderes y a los jóvenes de las iglesias. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, yo les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. Otro hecho sucedió cuando Jesús fue con los discípulos al huerto de Getsemaní y comenzó a afligirse, a angustiarse, porque ya sabía que su hora de ir a la cruz estaba cerca. Él se apartó de ellos para orar a solas, y cuando volvió a ellos, los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, leamos por favor Mateo 26 del 40 al 41. ¿No pudieron estar despiertos conmigo una hora?, dijo el Señor. Quédense despiertos y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Cuando caemos en este estado, hermanos, nos olvidamos muchas veces de orar, pero una oración genuina, una oración de verdad. Oramos rapidito, porque no tenemos tiempo, porque no dedicamos ese tiempo de oración con nuestro Señor. Y nos volvemos presas fáciles del enemigo, porque estamos débiles, estamos susceptibles, porque no estamos teniendo esa comunión con nuestro Señor. El letargo espiritual es un espíritu que actúa silenciosamente, trabaja día a día y muchas veces se asocia con la duda, con la vergüenza. El letargo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa somnolencia profunda.
y prolongada, lo que conocemos como la modorra, cuando decimos que nos acostamos tarde y nos levantamos tempranito, decimos, ay, ando como modorra. Así mismo sucede en nuestra vida espiritual. Andamos perezosos, que si nos dicen, tienes que predicar el próximo sábado, ay hermano, pero déjeme ver si puedo, porque el niño, la casa, el trabajo, y no estamos dispuestos a ese llamado que el Señor nos está haciendo, porque estamos así, perezosos, no estamos seguros de que podemos hacerlo, ¿no? Mientras que el letargo espiritual es un espacio donde el hombre y la mujer de Dios caen, ese es el significado en el ámbito espiritual. Y aún teniendo todo en sus vidas, no pasa absolutamente nada. ¿En algún momento nos ha pasado esto, hermanos? ¿Creen que en algún momento hemos caído en ese sueño, en ese letargo? Sí, ¿verdad? Hay veces que en la palabra de Dios cae como semilla en nuestros corazones y luego esta germina, es decir, da frutos. Pero también hay veces que cae como nieve y se congela. Y hasta que no cambie la estación, esta no se derrite, o sea, está congelada allí. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando estamos en este estado, por más que asistamos a la iglesia los sábados, los domingos, a escuchar la palabra de Dios, no pasará absolutamente nada mientras estemos en este estado, que el enemigo nos tiene atado. No se trata de religiosidad, de venir todos los domingos y sentarnos en el mismo sitio, de escuchar la palabra de Dios y muchas veces hasta quedarnos dormidos. Y después nos preguntan, ¿qué tal te pareció la palabra? Bien, muy buena, excelente, pero no la escuchamos porque nos quedamos dormidos. Nos ha pasado, ¿verdad? La palabra de Dios debemos ponerla en práctica. Debemos estar siempre alertas, hermanos, porque el Señor, si nosotros estamos en este estado, nos va a encontrar dormidos. Nos va a encontrar en ese estado en el que Él no nos ha enviado, ¿verdad? Porque nos ha enviado a ser personas activas al servicio de nuestra iglesia. Pablo en su carta a los cristianos de Éfeso lo amonestó a despertar de su sueño espiritual. Leamos por favor Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 16. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en épocas llenas de maldad. Siempre hemos tenido esta advertencia, hermanos, de que debemos estar alertas, de que el enemigo siempre está rondando alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero hay alguien mayor que Él, quien nos cubre con su sangre preciosa día a día, ¿verdad? En esta palabra hay un claro llamado a salir de este estado de sueño. Hay un grito de Dios que nos pide que nos activemos, ya que la activación es sinónimo de fe. Fe es sinónimo de agradar a Dios. Agradar a Dios es sinónimo de producirle gozo. Producirle gozo a Dios es sinónimo de que vendrá la fortaleza de Él. La fortaleza de Dios es sinónimo de que me voy a levantar, pase lo que pase, y voy a conquistar lo que Él estableció para que ustedes y yo lo hagamos. Recordemos que el Señor no quiere cristianos tibios, que solo obedezcan un poco o solo cuando nos conviene, porque si es así, el Señor nos rechazará por completo, como lo dice en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Nosotros no queremos eso, ¿verdad, hermanos? Para eso estamos aquí, para alimentarnos de su palabra, ¿verdad? No solo debemos velar únicamente por nuestra propia condición espiritual, hermanos, sino además tenemos la misión de predicar el Evangelio y exhortar a otros a que se despierten de ese estado de letargo espiritual y se alisten para defenderse de un peligro eminente. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Recordemos también lo que le sucedió a las 10 vírgenes cuando esperaban al esposo. Leamos Mateo 25 del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo,
todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas le dijeron a los prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero ellas, mientras caminaban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Nosotros no queremos ser como estas vírgenes insensatas, ¿verdad? Que el Señor nos encuentre dormidos, porque hemos sido enviados para eso, a este mundo. Cada uno de nosotros tiene un propósito, y mientras estemos en este estado, el Señor no podrá cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros en esta noche, hermanos? Debemos despertar de nuestro sueño espiritual. Los mensajes del apóstol Pedro y Pablo nos advierten que el sueño espiritual puede ser peligroso y hay que evitarlo a toda costa. Muchas veces podemos estar dormidos espiritualmente y anteponemos nuestros objetivos e intereses personales al llamamiento del Señor y no nos damos cuenta, porque el enemigo nos tiene puesta una venda en nuestros ojos que nos hace seguir en nuestro sitio de confort. Muchas veces decimos: «Ay, qué pereza ir el miércoles a EBPL. No pasa nada si no voy esta semana, la otra semana voy y hablo con el hermano y me igualo en la clase y ya está, ¿verdad? No pasa nada». Pero resulta que en ese momento le dimos cabida al enemigo. ¿Por qué? Porque vino a nosotros la pereza, ¿verdad? Entonces, eso no puede pasar, hermanos, porque en la más mínima cosa que nosotros le demos cabida al enemigo, él nos va a atacar. Poco a poco perdemos el interés en las cosas del Señor cuando estamos en este estado y no podemos crecer espiritualmente. Por tanto, la iglesia tampoco puede crecer, porque nuestra iglesia necesita obreros diligentes, comprometidos con la obra del Señor y que estemos siempre al servicio de la iglesia y de nuestro prójimo. La idea de venir los miércoles a EBPL, a estudiar de la palabra, es que nosotros nos capacitemos, conozcamos día a día del Señor, conozcamos lo que Él tiene para cada uno de nosotros y asimismo luego nosotros estar dispuestos para que cuando nos toque a nosotros servir, nosotros digamos: «Aquí estoy, hermana, yo puedo servir, yo puedo ayudar, yo estoy lista para el servicio». No solamente significa venir los miércoles y ya está, tenemos que servir para poner en práctica todos aquellos conocimientos que hemos adquirido allí y para que el Señor también nos permita seguir creciendo. Al inicio de mi vida espiritual, yo estaba consciente de muchas cosas, que Dios había hecho muchas cosas en mi vida, en la de mi familia, en la de mi hijo. Me había dado tanto, me había sacado de un estado terrible en el que siempre estuve consciente de que sin la ayuda de Dios mi vida no iba a llegar a ningún lado, ¿verdad? Yo al comienzo pues venía igual los miércoles a estudiar, los sábados venía a orar porque no tenía a mi hijo, entonces podíamos estar aquí, no estaba él. Y tratábamos de estar en todas las actividades de la iglesia, ¿verdad? Pero aún así sentía como que, bueno, o sea, como tenía viejas costumbres, ¿no? Entonces yo decía, acepté a Cristo, vengo a la iglesia, me gusta mucho el ambiente de la iglesia, Dios ha obrado en mi vida de manera extraordinaria, pero como que sentía así como que algo faltaba, ¿no? Bueno, finalmente Dios estaba trabajando en mi vida, ¿no? Pero cuando ya empecé a hacer el discipulado, igual lo hice como que por compromiso al inicio, porque como yo recién había aceptado a Cristo y me dijeron, mira, y esto, tú puedes también aprender, y yo, bueno, vamos, está bien, pero no porque realmente había ese deseo en mí, ¿verdad? Porque
porque todavía estaba como que cambiando en mi vida antigua a la vida nueva, ¿verdad? Porque todavía yo no había dejado que el Señor realmente transforme por completo mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando ya empecé el discipulado, el hermano Marcos nos dijo a mi esposo y a mí que si podíamos, que podíamos servir en el ministerio de Ujieres, porque definitivamente si no servimos, no servimos, ¿verdad? Entonces, nosotros contentos, porque nosotros sí queríamos seguir estar activos en nuestra iglesia. Entonces, bien, cuando poco a poco fue avanzando en los niveles de BPL, me di cuenta, más que todo en el primer nivel, cuando hicimos Rompiendo las Cadenas, allí sentí efectivamente que yo no había dejado muchas cosas atrás, ¿no? que realmente no había dejado que el Señor transforme por completo mi vida. Y fue desde ese entonces en el que mi vida empezó a cambiar realmente. Y para yo estar en este ministerio es porque mis pastores, nuestros líderes, vieron en nosotros que había esa disposición, que estábamos creciendo también espiritualmente y que de pronto si no nos ponían al servicio, a lo mejor nos podíamos ir enfriando también, ¿verdad? Y muchas veces sucede esto, porque terminamos de estudiar y nos quedamos allí, nos conformamos con venir a escuchar nada más. Entonces, eso sucedió en mi vida, pero a partir de esto, nuestra vida cambió por completo, porque definitivamente el estar en ese ministerio nos comprobamos de que efectivamente nosotros estamos al servicio de la iglesia. Nos encanta servirlos, nos encanta recibirlos, nos encanta ayudarlos en las necesidades que ustedes tengan. Entonces nosotros nos empezamos a activar, pero si no lo hacemos, vamos a estar ahí, durmiendo. Pero finalmente, ¿cómo nosotros crecemos espiritualmente? ¿Cómo nos despertamos de este sueño, hermanos? Dejando el yo. Es decir, dejar de ser el centro de todo. No permitir que mi relación con Dios esté centrada en mis necesidades, en mis gustos, en mis deseos y proyectos. Muchas veces nosotros ponemos en primer lugar nosotros, ¿no? Nuestros deseos, nuestra familia y luego Dios, ¿no? Pero finalmente si no estamos bien en nuestra casa, en nuestro hogar, tampoco podemos estar bien ante el Señor, ¿verdad? Pero ese yo muchas veces no nos permite ver que realmente necesitamos activar nuestra fe, necesitamos activar nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. También podemos salir de este estado de sueño dejando la religiosidad. Debemos dejar de pensar en que ir a la iglesia los domingos es una rutina o una tradición, porque quizás veníamos con esas tradiciones pasadas, ¿no? De que nuestros papás muchas veces nos exigían ir los domingos a misa, y que si no ibas los domingos a misa, o sea, era pecado, ¿no? Entonces, muchas veces eso nosotros hacemos, o sea, no dejamos realmente esas viejas costumbres y creemos que ir a la iglesia es una costumbre, nada más. Pero no venimos realmente con ese corazón dispuesto a que Dios nos transforme, ¿verdad? A que esa palabra que se predica toque nuestras vidas y Dios haga un cambio en nosotros. Nosotros solamente venimos a escuchar y nos vamos. Y muchas veces venimos, escuchamos la palabra y ni bien termina el culto ya estamos afuera. Entonces no compartimos con nuestros hermanos, o quizás estamos más preocupados por las cosas de afuera que realmente por lo que Dios quiere hacer. En Isaías 29:13 nos dice, este pueblo solo con sus labios me honra, pues su corazón está muy lejos de mí. ¿Verdad? El Señor nos dice esto cuando estamos así, cuando creemos que solamente venimos religiosamente los domingos a escuchar la palabra y ya está. No disponemos nuestro corazón a que Él obre. También debemos dejar el materialismo, ya que así nuestra mayor preocupación serán siempre las cosas materiales, el dinero, el trabajo, la casa, el carro. Pero es el Señor quien nos da todo eso. Nuestra relación con Dios se reduce solo a pedirle lo que necesitamos o queremos, y no es lo que el Señor nos dice. En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros realmente hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, porque nosotros llegamos aquí
sin carro, sin hijos, sin casa. Nosotros realmente llegamos con manos vacías, ¿no? Y Dios nos ha dado todo, hermanos, absolutamente todo. Y de una manera que ahorita decimos, ¿cómo hicimos para comprar el carro? ¿Y cómo hicimos para esto? Realmente no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Amén, amén, gloria a Dios. También debemos dejar de ser indiferentes a la palabra de Dios, ya que si somos indiferentes a las cosas de Dios, vamos a ir descuidando de aquellas cosas que verdaderamente nos alimentan nuestra relación con Él, como es la oración, leer la Biblia, el congregarnos. Y muchas veces de tanto descuidarlas, llegan a no tener más significado para nosotros, o sea, no nos importa realmente. Muchas veces no nos damos cuenta de que nos vamos enfriando, de que nos vamos separando de Dios. Y ya no hay más esa relación activa con el Señor. Ya ese primer amor se va enfriando, ¿no? Es como cuando nosotros en algún momento en nuestra etapa de enamoramiento, nos enamoramos de la persona y es, wow, es pues un amor. Cuando va pasando el tiempo y resulta que, no sé, pues decimos que a lo mejor esa persona no cumple nuestras expectativas. Hablo cuando uno es adolescente, que uno se ilusiona, ¿no? Y después ya como que dejamos que eso, no, bueno, él no es, y vamos dejando que se enfríen las cosas y después se termina. Lo mismo sucede, hermanos, si nos descuidamos de esa relación con Dios, nos apartamos de Él, de su presencia, y Él no puede obrar en nuestras vidas. Así nosotros vengamos los domingos a nuestra iglesia, porque estamos aquí, pero nuestro corazón y nuestra mente está fuera. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estamos conscientes, hermanos, de que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? De que el Señor va a llegar en cualquier momento y nos va a encontrar durmiendo si no hacemos lo que Él nos ha enviado a hacer, ¿verdad? Para poder despertarnos del letargo espiritual, debemos acercarnos más al Señor. Debemos limpiar nuestras vidas de todo lo que no le agrada a Él y llenarnos de su Santo Espíritu, hermanos, dejando que la palabra de Dios llene cada uno de nuestros corazones. Es hora de despertar. No sabemos el tiempo ni la hora de la venida de nuestro Señor, pero las señales nos dicen que Él está cerca. Debemos despertar y estar alertas. No esperemos que nos suceda lo que las vírgenes insensatas que se quedaron dormidas y no tomaron aceite. Y cuando vino el esposo, no pudieron entrar. Porque no estaban preparadas. Asegurémonos de no apagar el botón de la alarma espiritual y de no autoconvencernos de que comenzaremos a hacer la obra de Dios a partir de mañana, pasado mañana o incluso después. Si nos dejamos absorber excesivamente por los quehaceres y ocupaciones diarios, ese día nunca llegará, hermanos. Winston Churchill, el célebre primer ministro de Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra Mundial escribió: a todos los seres humanos les llega un momento especial en la vida, cuando en sentido figurado reciben una palmadita en el hombro para ofrecerles la oportunidad de llevar a cabo una misión, especialmente hecha a la medida de sus habilidades. Qué trágico si ese momento llega y los sorprende sin la preparación ni capacitación necesarias para lo que pudiera haber sido su momento de gloria. Hermanos, el Señor ya nos dio la palmadita, nos equipó con dones para hacer lo que Él nos ha enviado a hacer, para predicar su palabra, para transmitir al mundo de su amor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces despertémonos, hermanos, si hemos estado durmiendo espiritualmente. Activemos esos dones con los que Dios nos equipó para poder servir a los demás. Debemos mantenernos espiritualmente despiertos, alertos y vigilantes. Como escribió el apóstol Santiago, necesitamos ser hacedores de su palabra, no tan solo oidores, hermanos. Así que debemos poner en práctica esta palabra en nuestras vidas.
y despertarnos de aquel sueño que el enemigo ha puesto para que nosotros no nos activemos, para que nosotros no escuchemos la voz del Señor y podamos hacer aquello que Él nos ha encomendado. Ese es el mensaje de esta noche, mis hermanos. Los invito a ponernos de pie para orar y pedirle a nuestro Señor que si hemos estado en ese sueño espiritual, esta noche nos despierte, porque queremos ser miembros activos, porque queremos estar dispuestos a ser usados por nuestro Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que hemos meditado el día de hoy, Señor Jesucristo. Sabemos que tú, Señor, obras en nuestras vidas de una manera que no nos imaginamos, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por haber estado, Señor, dormidos espiritualmente, Señor, por haber dejado una endija en la que el enemigo ha querido, Señor, meterse en nuestras vidas, ha querido debilitarnos, Señor, por estar en este estado de letargo, Señor, que no nos hemos dado cuenta muchas veces. Padre, en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo aquello, Señor, que impida tener esa relación, esa comunión contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, cada mañana despertándonos, Señor, con ese deseo ferviente de servirte, con ese deseo de que tú transformes nuestras vidas y que tú nos uses conforme a tu voluntad, Señor. Nosotros, Señor, queremos estar activos, Señor, a tu servicio. No queremos ser como esas vírgenes insensatas, Señor, y que tú nos encuentres dormidos, Padre. Queremos servirte, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, Padre, porque tú has obrado maravillosamente en nuestras vidas y queremos transmitir ese mensaje a las demás personas que aún no te conocen, Señor. Quita toda pereza, todo sueño, toda cosa contraria, Señor, que no venga de ti y que impida ese fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre, por habernos dejado arrastrar por las corrientes de este mundo, Señor. Somos débiles, Señor, pero en ti, Señor, encontramos fortaleza, Señor, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa, Señor. Aún en los momentos difíciles, Dios, tú has estado allí, Señor. Aún en las pruebas, en las dificultades y a pesar de nuestra ingratitud, Dios, tú has estado allí y nos has dado la victoria, Señor. Confiamos en que tu palabra, Señor, tiene poder para transformar, para restaurar, para redarguir, Señor. Y por eso en esta noche ponemos nuestras preocupaciones y nuestras cargas en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, quien obre en cada una de nuestras vidas, Señor. Depositamos nuestra confianza única y exclusivamente en ti y declaramos que el enemigo no tiene cabida en nuestras vidas, Señor, que solo tú, Señor, obrarás en ellas y daremos testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta noche y te damos todo honor y toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.